Bueno, vamos a resolver ahora pues, el mismo circuito, ahora con el método de supermalla. Para empezar, hicimos lo mismo que en el método de las mallas, le dimos la vuelta a estos componentes, porque ahí no afectamos nada, están en el mismo nodo. Aquí vamos a poner los nodos, está el A, el B, el C y el D. Vamos a poner aquí, con esta dirección, la corriente I1, esta dirección también la I2 y la I3. Y ahora, como le dimos la vuelta ya a estos componentes, tenemos aquí las fuentes de corriente y por el medio del circuito, entonces podemos hacer una supermalla de esta manera, ¿no? Y ahora vamos a escribir aquí. Vamos a empezar con este componente. Pues como lleva esta dirección, entra por el negativo, sale por el positivo, vamos a considerar que es menos 12 volts. Y ahora el siguiente va a ser más 6 ohms que multiplica I1. Y luego el voltaje este que entra por el negativo sale por el positivo, menos 33 volts. Y este último componente que van a ser más 3 y 3. Todo esto es igual a 0. Y ahora vamos a considerar las expresiones que tienen cada una de las fuentes de corriente. Que tenemos que 4 amperes son igual a la corriente I1 menos la corriente I2. Y para la otra expresión va a ser 1 ampere, que es igual a la corriente I3 menos la corriente I2. Vamos a enumerar. Y ahora vamos a despejar, por ejemplo, I3 de la expresión 3 para sustituirla aquí. Y nos quedan términos de I2 y el I3 también lo vamos a vamos a despejar esta de aquí primero, el I3. Va a quedar 1 ampere menos I2. Y de aquí vamos a despejarle I1. Son 4 amperes. Este es más I2. Y sustituimos en la expresión número 1. Van a ser menos 12 volts más 6 y 1, que dijimos que son 4 amperes más I2 menos 33 volts más 3 y 3, que es esto de aquí, 1 ampere más I2, y esto es igual a 0. Resolvemos la multiplicación, va a ser 12 volts más la resistencia por los amperes, van a ser voltaje ya, son 24 volts más 6 y 2 menos 33 volts más 3 volts por la resistencia ohms por ampere más 3 y 2. Haciendo los cálculos ya podemos aquí despejar y 2. Vamos a hacer la suma. ¿Esto cuánto va? Que son menos 12 más 24 menos 33 más 3. Eso nos queda como 18 volts. Y eso vamos a hacer más 9 y 2, que es igual a 0. Despejamos I2 y nos queda 18 volts sobre 9, que esto es resistencia, nos va a quedar que es 2 amperes. Y de aquí ya podemos sustituir en estas expresiones. Ya por ejemplo aquí I3 nos va a quedar que es 1 ampere más el I2, que pues nos da 2. Esto es igual a 3 amperes. Ya para el I1 son 4 amperes más el I2 da 6 amperes. Y ya podemos sacar los voltajes de cada resistencia, que aquí igual, ¿no? Los vamos a poner R1 y R2. Entonces el voltaje de la resistencia 1 van a ser 6 ohms por 6 amperes, que esto da 36 volts. Y el de la resistencia 2,
que es 3 ohms por 3 amperes y da 9. Ya empezó. Bueno, vamos a explicar este problema por el método de mallas. Aquí tenemos este circuito que, para empezar, como estos dos componentes comparten el mismo nodo, les vamos a dar una vuelta. Ahí no estamos afectando nada. Y aquí dibujamos las corrientes con esta dirección, ¿no? Entonces vamos a empezar a escribir las mallas. Para la malla 1, vamos a considerar, esta es la 1, ¿no? Este es I1, este es I2, este es I3. Entonces, para la malla 1 tenemos 6 ohms que multiplican a I1 más el voltaje de este componente que no lo conocemos, que va a ser el voltaje que es de B a A, igual 0, ¿no? Y ahora para la malla 2, este componente, como va en dirección, entra por el negativo y sale por el positivo, van a ser menos 12 volts. Este componente que tampoco conocemos el voltaje, es el mismo, pero ahora va a ser en la dirección de A a B. Y este tampoco lo conocemos, va a ser el voltaje en la dirección de B a D, igual 0. Para la malla 3, el mismo componente, ¿no? Pero ahora con la dirección de A a B. Este va a ser menos 33 volts por la dirección que lleva y más 3 ohms que multiplica a I3, igual 0. Ahora vamos a sacar las ecuaciones de estos fuentes de corriente que tenemos, que es este de aquí va a ser 1 ampere, que son igual a I3 menos I2, y este de acá es 4 amperes, que es igual a I1 menos I2. Ahora podemos hacer estas igualdades que tenemos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas y tenemos 5 ecuaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, para este voltaje que tenemos aquí, lo encontramos dos veces, solamente que en dirección contraria. Entonces podemos hacer esta igualdad. Por ejemplo, de B, el voltaje de B a D es igual a menos el voltaje de D a B. Y podemos empezar a despejar estas ecuaciones y hacer esa igualación. Entonces vamos a empezar a hacer los despejes, ¿no? Este nos va a quedar que el voltaje de B a D es más 12 volts menos el voltaje de A a B. Y para este lo vamos a despejar de aquí, que solamente vamos a pasar al otro lado, que es el menos de AB es igual a menos 33 volts más 3 y 3. Y vamos a hacer esta igualación de aquí. Nos va a quedar 12 volts menos el voltaje de AB es igual a menos 33 volts más 3 y 3. Y aquí tenemos este voltaje de aquí, que también podemos hacer lo mismo sacándole a la malla 1, haciendo ese despeje. Tenemos que el voltaje de A a B va a ser igual a menos el voltaje de B a A. Entonces, de aquí vamos a despejar el voltaje que va de B a A, y nos va a quedar menos el voltaje de B a A es igual a 6 y 1. Y vamos a hacer esta igualación de aquí. Entonces, pues despejando este de aquí, lo pasamos del otro lado y todo esto lo pasamos para acá, del otro lado del igual. Nos va a quedar el voltaje de A a B es igual a 12 volts más 33 volts menos 3 y 3. Y ahora sí vamos a hacer la igualación.
esta que dijimos, ¿no? Ok, entonces va a quedar 12 volts más 33 volts menos 3 y 3 es igual a 6 por I1. Y estas ecuaciones que tenemos aquí, vamos a despejar el I3 y el I1, que son las corrientes que tenemos aquí. Entonces, de aquí despejamos I3 y nos va a quedar I3 es igual a 1 ampere más I2. Y aquí I1 va a ser 4 amperes más I2. Sustituimos aquí, nos va a quedar que 12 volts más 33 volts menos 3, que multiplica I3, que ya dijimos que es 1 ampere más I2 es igual a 6 por I1, que dijimos que es 4 amperes más I2. Desarrollamos estas multiplicaciones y nos queda de la siguiente manera. Esto ya va a ser un voltaje porque son ohms por amperes, ¿no? Que van a ser menos 3 volts menos 3 y 2. Aquí es 6 por 4, 24 volts y más 6 y 2. Les pone pausa. Córtalo ahí. Bueno, hicimos la suma y ahora vamos a despejar I2. Entonces vamos a tener, cuando pasamos este para el otro lado, se va a hacer más y nos va a quedar 42 volts. Este para del otro lado igual, menos 24 volts, que es igual a 9 y 2. Hacemos esta operación, son 42 menos 24, nos queda 18 volts, y despejando I2 va a ser sobre 9. Y esa operación nos da 2 amperes. Entonces, como ya tenemos I2, podemos sustituirlo en una de estas dos. Lo vamos a sustituir en esta, por ejemplo, en la primera de aquí, ¿no? Y nos va a quedar que, bueno, aquí la tenemos despejada. Nos va a quedar que I3 es igual a 1 ampere más I2, que ya sabemos que son 2 amperes, pues van a ser 3 amperes. E I1, que van a ser 4 más 2, quedan 6 amperes. Y ahora sí, para sacar el voltaje, que es lo que estamos buscando, de las resistencias estas, ya conocemos las resistencias y ya nomás lo multiplicamos la corriente. Entonces nos va a quedar que el voltaje de la resistencia 1, a esta le vamos a poner R1 y a esta R2. Va a ser 6 ohms, que multiplica a I1, que I1 es 6. Esto nos da 36 volts. Para el voltaje de R2 es la resistencia de 3 ohms por la corriente I3, que sabemos que son 3 amperes, va a quedar 9 volts. Y Carlos Félix, ahora vamos a sacar los voltajes de estas resistencias por el método de supernodos. Vamos a tomar como nuestro supernodo este de aquí. Vamos a asignar este como A, B, C y D. Vamos a poner aquí la Tierra. Entonces, vamos a empezar. Lo que entra a este nodo, entonces va a ser 1 ampere, salen menos 4 amperes. Vamos a poner aquí una corriente I1 y aquí una corriente I2. Entonces, va a entrar I1 y sale I2. Igual 0. Esta suma da menos 3 amperes. Y este de aquí lo vamos a expresar como el voltaje que hay de A menos el voltaje a B. Esto sobre 6 ohms. Menos. Este I2 lo expresamos como el voltaje que hay de AC al voltaje a D entre 3 ohms. Igual 0. Como esto estamos considerando la Tierra aquí en D, esto nos va a dar 0. Ya de primeras. Entonces, escribimos 3 más. Aquí lo que vamos a hacer va a ser. Bueno, lo voy a expresar primero para que se vea.
vamos a poner así, menos BC, vamos a multiplicar un 1 aquí, y esto con este 1, esto nos va a dar 2 y esto va a ser 6 ohms. Multiplicamos todo por 6 ohms y esto nos va a dar menos, no, esto ya son volts, más VA menos el voltaje en B menos 2VC, que es igual a 0. Y de aquí podemos ver que el voltaje que hay de A menos el voltaje AD tiene que ser 12 volts por la parte de aquí. Pero el voltaje en D, como tenemos la tierra, nos llegamos a 0. Entonces VA va a ser 12 volts. Sustituimos este VA en esta de aquí y nos va a quedar es menos 18 volts más 12 volts menos el voltaje en B menos 2VC es igual a 0. Esto da menos 6 volts, nos queda menos el voltaje en B menos 2VC. Y de aquí tenemos que el voltaje de B, el voltaje en C es sí, menos 33 volts. De aquí despejamos el voltaje en B y nos queda que menos 33 volts más BZ es el voltaje en B. Lo sustituimos en esta expresión no igual a 0, ¿verdad? En esta expresión. Entonces van a ser menos 6 volts menos, va a quedar como más 33 volts menos BC menos 2BC es igual a 0. Hacemos esa suma y nos queda menos 3BC y es menos 6 más 33. Va a quedar más 27 volts igual a 0. Despejamos esto. ¿Cuánto queda eso? Nos queda 9 volts. Y ahora tenemos que el voltaje en C es 9 volts. Y de aquí ¿Pongo pausa? bueno, y ahora como vamos a sacar el voltaje de esta resistencia, tenemos que el voltaje de C a D tiene que ser, bueno, aquí el BD ya se nos va de primeros porque tenemos la tierra y nos queda que el voltaje en C tiene que ser 9 volts y ya es este voltaje de aquí, ¿no? Y ahora, este BC lo podemos sustituir ya aquí. Entonces B, el voltaje en B tiene que ser menos 33 volts más 9. Vamos, está mal. Bueno, esto queda menos 24. Y ahora, la diferencia de voltaje que hay de A a B, el voltaje A dijimos que es 12 y el voltaje en B con este menos va a ser más 24. Esto da 36 volts. Ya quedó el voltaje.